7:18 de la mañana. Lo que se ha suspendido también es Expo Agro, este evento importante que congrega a todos los actores del agro. Sabemos que en Argentina el principal sector, el sector externo, es el sector agrario o relacionado al agro. Y bueno, para el caso estamos en contacto con un especialista del tema que estaba cubriendo justamente esta actividad. Nos referimos a Leonardo Stingrado, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Leonardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Buen día para todos. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, se suspendió finalmente la muestra de Expo Agro. Se suspendió ayer a última hora. La organización decidió no abrir las puertas en el día de hoy. Mucho de esta decisión ha tenido que ver con el municipio de San Nicolás, que fue quien tuvo una reunión con los organizadores o con la parte de la empresa que organiza esta muestra, y bueno, por una cuestión de prevención y siguiendo los protocolos que están tomando todas las provincias o distintas actividades y regiones del país, se decidió dar por finalizada la muestra del día de ayer y no abrir las puertas en el día de hoy como estaba previsto para las 8:30. Claro. ¿Cuándo era la última jornada? Hoy era la última jornada. Con el agregado de que era una jornada muy activa la del día de hoy, porque había muchas actividades, entre ellos algunos remates ganaderos y el ingreso de Hacienda al predio, que no lo había podido hacer durante los días precedentes por el cese de comercialización y movimiento de Hacienda que venía llevando adelante esto que muchos conocieron como el paro agropecuario, que se dio del lunes hasta última hora del día de ayer. Entonces había muchas actividades que iban a quedar pendientes para el día viernes y que finalmente, adheriendo a lo que pidieron los organizadores, quedaron suspendidas en el día de hoy, no se van a hacer, ¿no? Claro, te pedimos que te reubiques, por favor, para tener mejor señal, si puede ser. Sí, cómo no. Allí no. Ahí me escuchan mejor. Ahí te escucho mejor. ¿Y qué fue lo que dejó Expo Agro en esta oportunidad? Bueno, mira, es una muestra que se hizo en un marco bastante atípico en esta oportunidad, con un paro agropecuario durante todos los días de la muestra prácticamente, ¿no? Porque al haberse suspendido el día de hoy, el paro agropecuario fue desde cuando abrió hasta cuando finalizó Expo Agro, y en un marco también en base a la política del sector agropecuario, donde el sector está atravesando por tres problemas que son bastante complejos. Uno tiene que ver con la definición de cómo se va a instrumentar un esquema de compensaciones que tiene que ver con las retenciones del sector agropecuario, que ya fueron informadas a través de la resolución 230 del boletín oficial, pero que no se dio a conocer cuál es la modalidad de cómo se va a reembolsar la compensación en la escala de productores que fue determinado. Y después ese sería uno de los factores que más desequilibrio genera en el segmento. El otro está vinculado a la sequía que está atravesando el sector, claro, ¿no? Que muchos dicen que ya grafican que va a haber una pérdida de aproximadamente 2,5 millones de toneladas. Bueno, el contexto internacional que da en materia económica el coronavirus, que bueno, no hace falta explicarlo porque está reflejado en la caída de prácticamente toda la economía mundial, y bueno, cómo queda posicionada la República Argentina en materia económica a partir de esta problemática que atraviesa todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto se desarrolló la muestra, y el único aliciente que quizás ha sido uno de los más importantes tiene que ver con el anuncio de líneas crediticias bastante interesantes que partían de tasas del 18,6% y que se extendían a tasas del 25%. Claro, te interrumpo. Las compensaciones estas que mencionabas tienen que ver con el sistema de fletes y para los pequeños y medianos productores, tiene que ver con eso, ¿no? Principalmente. ¿El reintegro? El reintegro tiene que ver con determinar, en realidad se determina una escala productiva por cantidad de toneladas que
que producen cada productor, ¿no? El mínimo es 100 toneladas anuales y el máximo es hasta más de 1000 toneladas, que se le aplica el famoso 33% que ustedes habrán escuchado y hablar durante este tiempo. Claro, sí, sí. Estos productores deben ser compensados y después, bueno, lo que vos dijiste es un dato interesante. Está en discusión cómo se haría, porque el esquema para aquellos productores que están alejados de las zonas de puerto o que están en zonas más marginales o de una economía más complicada, a diferencia de lo que es la pampa húmeda o la región núcleo central del país, desde hace tiempo esos productores tienen un problema muy complejo del alto costo de flete y la distancia para llegar a los puertos, que también le quitan una alta rentabilidad o ganancia, ¿no? Y eso tendría que haber sido superado hace muchos años, y esto no reúne ningún color político, sino el tiempo que ha pasado con obras de infraestructura, con agilizar el desarrollo del ferrocarril, y con, bueno, en otro punto de vista también con haber hecho un sistema de barcazas o de utilización del recurso marítimo por ríos, que la Argentina todavía no lo ha potenciado, porque claro, falta la infraestructura para eso, ¿no? Es muy artesanal. Ahora, si tuviéramos que hablar de un porcentaje de acatamiento de los productores agropecuarios al paro, ¿de cuánto estaríamos hablando para estos días de paro? Mira, el acatamiento, el nivel de la convocatoria fueron por productores autoconvocados, acompañados con la mesa de enlace de entidades agropecuarias, que son unas 4 entidades que tiene rectoras del sector agropecuario, pero casi con disidencia de la Federación Agraria Argentina, que dejó liberado a elección de los productores si acompañaban o no, y el movimiento que reúne a los productores cooperativistas, que es Coninagro. Claro. Entonces, no fue muy amplio el acatamiento, se operó en la comercialización más allá del paro un 30%, tuvo un impacto en el sector. Me parece que va a tener que sentarse nuevamente el gobierno y la dirigencia agropecuaria a dialogar sobre estos temas, y en realidad fue un paro donde el productor siguió cosechando porque es época de cosecha, donde el productor siguió remitiendo, o sea, los vendedores o los consignatarios y los corredores de granos siguieron remitiendo granos a los puertos, porque se veían los camiones en las terminales portuarias o en los centros de acopio, pero no hubo un alto grado de comercialización. Distorsionó el mercado al punto que no tuvo precio ni la soja, ni el trigo, ni el maíz durante estos días, ¿no? Claro, finalmente, ¿esto constituyó un mensaje para el gobierno nacional, para lo que puede llegar a venir en la relación con las entidades agropecuarias, si se mantiene en una postura que la gente del campo por allí considera hostil, en primer lugar, y en segundo lugar, cuánto influyó, si es que influyó, porque se decía por allí en los pasillos de la política que había influido la actitud, digamos, o cómo procedió Eduardo Bussi, ex referente de la Federación Agraria, que hoy está trabajando para el gobierno nacional. Hasta hace poco trabajaba para Cambiemos, pero ahora ha cambiado de bando político. Una persona que conoce el paño, si bien no tiene una gran representatividad en los sectores agropecuarios, digamos, de los productores, pero es evidente que entiende el paño político. Sí, a mí me parece que sí, que es una señal, en principio, para la política. Es un pedido de rever la medida y sentarse nuevamente a dialogar, que me parece que la intención de Fernández, del presidente de la República, de dialogar con los segmentos está vigente, y es un pedido de corrección al Estado Nacional sobre la fórmula que han dictado en base a las retenciones, porque en realidad el cálculo, si uno lo hace muy detenidamente, a una gran parte de la producción le da una ganancia muy limitada, y a eso sin sumarle la alta carga tributaria, aparte de las retenciones que tienen todos los segmentos que producen en el país, no solo el agropecuario, y la distorsión que puede llegar a tener la economía por dos factores, que son el riesgo sanitario a nivel mundial por el coronavirus
Claro. Y el advenimiento de las consecuencias de una sequía muy grande que ha dañado a muchas áreas de la República Argentina, entre ellos ya la cuenca del Salado, donde la ganadería está muy complicada, y otras zonas del país que están mostrando que las 3 últimas semanas de extremo calor y pocas precipitaciones han terminado dañando la producción. O sea, claro, que me parece que el gobierno va a tener que sentarse a ver de cómo se revén las políticas y cuál es la medida de asistencia que va a dar sobre esta situación, que como en todo lo productivo no se ven en lo inmediato, pero sí en el país van a tener una fuerte repercusión a partir del mes de mayo. Te agradecemos el contacto, Leonardo, en esta mañana. Hasta cualquier momento, un abrazo. Adiós.